Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central, aquí en la pantalla de la televisión pública de Uruguay. Les recordamos que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Pablo Stefanoni es periodista, historiador argentino y un fino analista internacional. Con él compartimos hoy un café aquí en Encuentro Central. Comenzamos a compartir un café con nuestro invitado del día de hoy, ya pronto a regresar a su patria, la República Argentina. Así que, Pablo, te agradecemos muchísimo tu presencia hoy aquí. No, por favor, muchas gracias a ustedes por esta charla. Bueno, ¿cómo ha sido el viaje por Uruguay, tu estadía? Básicamente en Montevideo, ¿no? Sí, muy corta, pero bueno, venimos a unas discusiones ahí en el Frente Amplio y unas reuniones de fundaciones de partidos progresistas y bueno, fue una oportunidad para cruzar el charco. Bien, organizado por la FES y por la Fundación Liber Seregni. No tuve oportunidad de compartir, pero sí me quedé con el título, que es muy sugestivo, y dice Izquierda, Crisis y Renovación. Y para contextualizar un poco, primero el porqué de este título, el porqué de la crisis y el porqué de la renovación va a ser el eje central de nuestra charla y compartiendo este café hoy aquí. ¿Te parece? Perfecto. Sí, el título refería en realidad a un número de Nueva Sociedad, la revista en la que trabajo, en la que hicimos un número que se llama Izquierda, Crisis y Renovaciones, sobre todo para pensar un poco las izquierdas en el mundo actual, algunas experiencias un poco más lejanas que trascienden América Latina, a ver qué pasa con la izquierda estadounidense, que ahora está en un momento de movilización y de creación y de discusión política interesante, con algunos éxitos y algunas figuras novedosas como la diputada Alexandria Ocasio-Cortez, que se volvió una referente en el Parlamento con 29 años, pensar algunas experiencias en Europa, pensar también qué pasa con las socialdemocracias tradicionales en Alemania o en Suecia, que vienen sacando cada vez menos votos. Entonces, pero también pensar un poco en qué mundo operan hoy la izquierda, ¿no? En qué mundo estamos pensando, qué tipo de discusiones se pueden dar en relación a el crecimiento de los populismos de derecha, los temas, el miedo al futuro, la migración, el terrorismo, el tema climático. Hay como un montón de cosas que hacen que la izquierda deba renovarse un poco también y tratar de reinterpretar el mundo, ¿no? ¿Hay un fin de un ciclo, de alguna manera? Bueno, en América Latina sin duda hay un fin de un ciclo, tampoco emergió otro ciclo. Por ahora me parece que más que un nuevo ciclo en América Latina hay una especie de estado más de fragmentación, de diversas realidades nacionales que se van tratando de vincular, pero que no... sin duda el ciclo de izquierda en alguna medida se agotó, pero no vino todavía un ciclo de derecha exitoso. En algunos casos hubo cambios de gobiernos, pero por ejemplo Mauricio Macri, que hubiera sido lo que muchos esperaban como el presidente post-populista, que trajera inversiones, que mejorara la economía, que saneara las cifras macroeconómicas, está muy lejos de ser un éxito, ¿no? Con lo cual tampoco se abrió un ciclo, me parece, de derecha que pueda ofrecer algún tipo de futuro, como ocurrió en los 90, donde el neoliberalismo sí hizo que mucha gente creyera que iba por ahí la cosa, que era una forma de insertarse en el mundo global, incluso de llegar a ser países de primer mundo. Hoy está lejos, me parece, la derecha de entusiasmar tanto, ¿no? Pablo, esto ocurre, como vos decías, en el gobierno de Macri, partiendo de la base de tomar el kirchnerismo como izquierda, o quizás porque la visión que nosotros tenemos de aquí de Uruguay no sea exactamente la izquierda tradicional que conocemos. Es muy difícil siempre todo lo que tiene que ver con el peronismo encasillarlo en algo... Claro, por eso es un movimiento, ¿no? Es un movimiento, el peronismo está a todos lados. Si mirás las elecciones del 27 de octubre, tenés una fórmula peronista con Alberto Fernández y Cristina Kirchner, pero tenés un candidato peronista vicepresidente de Macri, que Macri es la fuerza del macrismo, es el antiperonismo, y sin embargo hay un candidato vicepresidente que era el jefe del bloque peronista en el Senado hasta hace muy pocos días, y el tercer candidato hoy en las encuestas, Roberto Lavagna, también es peronista, ¿no? Entonces un poco hay peronismo por todos lados. El peronismo hizo las reformas neoliberales de los 90, el peronismo hizo el giro a la izquierda en los 2000, entonces siempre parece que el peronismo es algo ubicuo que está en todos lados, ¿no? Claro. Sin embargo, es cierto que el kirchnerismo
con muchísimos problemas, fue visto como parte del ciclo de izquierda en la región, ¿no? Nunca usó la palabra izquierda para definirse, pero encajó bastante en lo que se llamó el giro a la izquierda o la marea rosada, como dicen en Estados Unidos. Claro, sin irnos tan al pasado, hubo una experiencia también importante a mediados de los 90 con el Frente Grande, con Chacho Álvarez, por ejemplo. Sí, hubo toda una experiencia de centro-izquierda que finalmente terminó mal con el gobierno de Fernando de la Rúa. En varios países habría que precisar bien qué significa. Claro. El término izquierda claramente no es el que entra fácilmente como una definición clara. Si uno mira, por ejemplo, lo que fue el gobierno de Rafael Correa en Ecuador, tampoco bastaría con decir era izquierda. Fue parte de ese ciclo, pero muchos temas no tienen nada que ver con la izquierda, y sobre todo en términos de culturas políticas también uno podría decir, bueno, el kirchnerismo viene más del peronismo, que no es una cultura política de izquierda. Ahora, también es verdad que el kirchnerismo atrajo a mucha gente de izquierda que había abandonado partidos como el Partido Comunista en otros momentos, y se encontró al kirchnerismo como un nuevo enamoramiento ahí, ¿no? Entonces, es complejo, pero yo lo metería, digamos, de una manera dentro del ciclo progresista. Como claro, sí marca de alguna manera varios grandes bloques. Uno puede ser el sudamericano, el latinoamericano, Estados Unidos y Europa. Para pensar las izquierdas, el caso de Europa está marcado por la crisis de la socialdemocracia, claramente. En muchos países, si bien hay algunos que logran sobrevivir y ser incluso parte de alianzas de gobierno, en el caso alemán, donde el Partido Socialdemócrata es un partido muy importante históricamente, viene perdiendo votos de elección tras elección y terminó en una mega coalición con Angela Merkel que le terminó de quitar identidad política, ¿no? Porque, bueno, un gobierno socialdemócrata conservador, estas alianzas rojo-negra que le llaman, le quitó más identidad política. En el caso de Suecia, por ejemplo, la socialdemocracia en las últimas elecciones sacó el peor resultado desde 1911. O sea, hay que ir muy atrás para ver un resultado peor de la socialdemocracia sueca, que es el más, posiblemente el modelo socialdemócrata más exitoso en el mundo, en Europa, pero también en el mundo. Hay un desgaste, posiblemente eso tiene que ver con, en parte con algunos éxitos, también con cambios en la globalización. Hoy no es tan fácil mantener un estado de bienestar local, nacional, porque las empresas se van a otros lados, bueno, claro, lo que ya sabemos como cambios en la economía global. Y en Estados Unidos es un tema interesante porque viene creciendo, quizás es el lugar donde hay una izquierda más entusiasta, que atrae sectores juveniles. Es notable que en el discurso a la nación de Donald Trump dijo Estados Unidos nunca será socialista, ¿no? Bueno, nadie piensa que Estados Unidos va a ser socialista, pero empieza a aparecer como una especie de peligro para los grupos conservadores el crecimiento de un ala izquierda que opera dentro del Partido Demócrata, ¿no? Que es sobre todo vinculada a los socialistas democráticos de Estados Unidos y a otros grupos que conforman el ala izquierda del Partido Demócrata y que tiene un grupo de diputados y diputadas, sobre todo, que forman parte del bloque de Bernie Sanders, claro, que en la anterior elección hizo una muy buena elección en las primarias contra Hillary Clinton. Y mencionaba antes, Alexandria Ocasio-Cortez es una chica de 29 años que trabajaba en un bar de mesera poco antes de animarse a presentarse en las primarias en Queens, en Nueva York. En las primarias demócratas le ganó al cacique local del Partido Demócrata, que hacía 14 años que nadie le disputaba unas primarias, pues ni siquiera se animaban a enfrentarlo. Le ganó las primarias y se volvió como una estrella en el Congreso en Washington, ¿no? Con una posición mucho más a la izquierda de la del establishment demócrata. Y hay muchas encuestas que muestran que hay interés y que incluso el término socialismo empezó a interpelar a los sectores juveniles, ¿no? La seducción de la izquierda en Estados Unidos pasa necesariamente por una nueva forma de ver o de hacer política. Tiene que ver en esto el papel de las nuevas plataformas, los medios de comunicación, redes sociales, esos fenómenos que hoy de alguna manera ya nos están marcando no solamente el futuro, sino un presente clarísimo. Sí, sin duda eso es así. Hay una paradoja en algún sentido que Bernie Sanders, que es el que más entusiasmó a estos sectores juveniles y se posicionó y ahora está disputando de nuevo la primaria, es un político muy tradicional en su forma.
plataformas, ¿no? Hace discursos muy tradicionales donde habla de la clase trabajadora, de los problemas sociales que enfrentan y de las desigualdades causadas por el capitalismo estadounidense. Pero sin duda sí, y en el caso de Alexandria Ocasio, las redes sociales, las plataformas, que como decía ya no son tan nuevas, fueron importantes, y también es importante para difundir sus discursos en el Congreso, donde pone en cuestión muchas veces, bueno, este capitalismo norteamericano que hace que todavía demandas como salud pública, educación, sean una bandera de la izquierda, ¿no? Porque es el único país del primer mundo, del mundo desarrollado, que no tiene un modelo de salud pública universal, que es una de las principales banderas de Bernie Sanders, ¿no? Entonces ahí encontró a la izquierda una forma de, si bien es todavía obviamente muy minoritaria, una forma de llegar a temas que interesan a sectores populares más amplios, sumado obviamente ahora al tema de la migración, que es como el gran tema en Estados Unidos, ¿no? Y las formas tan salvajes, digamos, de enfrentar este tema con las detenciones, con los muros, con todo eso. Sí, a mí me gusta la comida rápida, pero un buen plato de comida hay que hacerlo, hay que saborearlo. Y hoy vos sos un buen plato de comida para nuestros televidentes, perdóname que lo ponga en términos gastronómicos, No, por favor. Así que voy a aprovechar el hecho de tenerte aquí, que no siempre estás en Uruguay, y no te digo repasar país por país, pero de alguna manera ver algunos bloques, ir bajando, si te parece bien, desde Estados Unidos hasta llegar aquí a la región. Tenemos el ejemplo también de lo que está ocurriendo hoy en México. En México, México, bueno, algunos lo definieron como un progresismo tardío porque llegó a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, como le dicen los mexicanos, de cuando todo el progresismo en América Latina estaba en retroceso. Obviamente quedan países, Uruguay, Bolivia, quedan países todavía con gobiernos de izquierda, pero fue como contracíclico, ¿no? En un momento, entonces, ese progresismo tardío, bueno, está intentando encontrar también un camino. López Obrador, bueno, la situación es obviamente difícil en varios niveles, el tema de la violencia es uno de ellos, pero también el tema migratorio, el acuerdo que hizo con Estados Unidos para frenar la migración en México, muchos lo cuestionaron, porque México jugaría el rol ahí como de estado tapón para que la gente no pase y para que los que piden asilo tengan que esperar en México el asilo, y lo mismo la frontera con Guatemala es otro punto donde México actúa como un tapón para que la gente no llegue a Estados Unidos. Todavía creo que es un proceso muy incipiente, vamos a ver, López Obrador hizo como de la austeridad pública toda una bandera, eso es algo bastante actual, ¿no? La popularidad que dan los políticos que dejan de usar los aviones presidenciales, que empiezan a moverse mucho más como un ciudadano común. Y bueno, va a ser importante lo que pase en México, aunque parece muy lejano a nosotros, a Uruguay o Argentina. Bueno, es un gobierno que vamos a ver qué pasa con esa experiencia de López Obrador, que viene del PRI, del viejo partido que gobernó 70 años México. Ahí hay muchas culturas políticas en juego, tampoco se podría decir que eso es un gobierno de izquierda, ¿sí? De hecho, incluso para ganar hizo una alianza con un partido evangélico. Bueno, muestra todas las complejidades de la política actual en América Latina. Sí, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, como se Sin duda, que es la síntesis, y ahora lo están viviendo mucho eso por el tema, bueno, lo vivieron por el tema del acuerdo comercial en un momento, del NAFTA, pero ahora por el tema migratorio. Y bueno, de hecho Donald Trump hizo del tema del muro con México uno de sus ejes de campaña, ¿no? Compartiendo la isla de la Española con República Dominicana se encuentra Haití. Para muchos sudamericanos un verdadero misterio, algo difícil de descifrar. Muchas veces se caen en lugares comunes con respecto a la situación de Haití, el primer país en lograr la independencia en América Latina, que está viviendo un proceso muy vinculado a hechos de corrupción que parecen no tener fin en ese lugar tan... Y Haití parece como el estado fallido que nunca logra, y las noticias siempre son una crisis, un terremoto, un huracán, y nunca una noticia que muestre algún tipo de posibilidad de reconstrucción del país, ¿no? Hubo en los 90 hubo algún entusiasmo con la figura de Jean-Bertrand Aristide, que era un cura de izquierda cercano a la teología de la liberación, que encabezó en un momento un movimiento popular importante. Eso no funcionó, después volvió al poder ya de la mano de los marines, después de un golpe contra él, pero ya eso se clausuró, esa posibilidad de cambio. Haití vivió además una dictadura larguísima de los padres e hijos de los Duvalier, y efectivamente sí, entró en un periodo de mucha inestabilidad, con un presidente que era un cómico, otro que muchas cosas que pasaron, pero que no logra salir de
esa situación. Y como decías, es parte de una isla con República Dominicana, donde República Dominicana hoy es uno de los fuentes de xenofobia en la región, que se habla poco, pero es realmente casi cercana ya a una posición de xenofobia radical, digamos, no vamos a decir nazi, porque siempre las comparaciones con eso no son muy felices, pero la forma en que en República Dominicana se trata a los haitianos, se le quita a la ciudadanía directamente a generaciones tras generaciones, y se quedan como apátridas. Es realmente muy complicado, ¿no? Y muestra, bueno, todavía problemas que hay en América Latina respecto de la xenofobia, incluso en este caso la xenofobia desde el Estado, ¿no? ¿Es un punto estratégico desde el punto de vista geopolítico Haití? Bueno, no sé si estratégico, pero todo Centroamérica siempre fue considerada el patio trasero. Hoy quizás el problema de seguridad nacional que implican estos países para Estados Unidos son sobre todo el tema de que son expulsores de población, ¿no? Y Haití es uno de los que expulsa población, y mucha de esa población va a Estados Unidos, aunque recientemente también muchos van a Chile, pero básicamente a Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo ves la región América Central en particular? América Central creo que está en una situación muy complicada, sobre todo por la falta de expectativas en el futuro. Es una región atravesada por la violencia, bueno, uno podría ver país por país, pero en líneas generales, digo, en el caso de Honduras tuvimos un golpe de Estado, pero en el resto son países expulsores de mano de obra que viven cada vez más de las remesas, atravesados por el problema de la violencia, sobre todo de las maras, de las pandillas. Y de hecho, si uno mira las entrevistas que hay entre los migrantes centroamericanos, hace un tiempo salió mucho en los medios esta caravana de hondureños que iba hacia Estados Unidos. Más incluso que la economía aparece el tema de la violencia como razón, gente amenazada por las maras, que tiene que abandonar el país y que ya no soporta esos niveles de violencia y de falta de Estado, ¿no? Entonces me parece que hoy América Central posiblemente es la región sin duda de América Latina con más problemas, sobre todo porque no encuentra una vía, digamos. América del Sur en algún punto fue encontrando algunas vías, incluso en el caso de Colombia, que podemos conversar entre los acuerdos de paz, tratar de salir, pero en América Central no. Dame unos segundos, vamos a hacer una pausa y después ponemos la mirada ya en América del Sur. Si te parece, estamos tomando un café, compartiendo con el amable invitado que está en el día de hoy compartiendo con nosotros esta visión sobre, bueno, no solamente sobre el presente, sino también lo hará más adelante sobre el futuro.